Durante los últimos años, el acelerado ritmo de urbanización en Tijuana ha exigido a los gobiernos municipales hacer frente a una creciente demanda de servicios públicos. Por su parte, la concentración de actividades económicas en la manufactura y los servicios incide en un crecimiento de demanda de medios de transporte efectivos para la movilidad de las personas. Por más de una década, la ciudad de Tijuana ha intentado sin éxito la implementación de un sistema de transporte masivo moderno que contribuye a reducir la creciente tasa de motorización, así como los impactos negativos que la baja calidad del servicio de transporte público y una orientación hacia el uso del automóvil ejercen sobre la economía, la sociedad y la calidad ambiental. Mientras que las condiciones políticas, los intereses de actores privados y públicos pudieran ser las posibles causas para el freno de proyectos anteriores que pretendieron modernizar el transporte público, el llamado Sistema Integrado de Transporte de Tijuana, SIT, basado en el modelo BRT, busca crear el primer corredor para autobuses articulados. Aún así, nuevos retos parecen emerger para que el sistema de transporte por implementar, además de lograr su propósito económico y ambiental, resulte socialmente relevante. La mala ejecución del transporte público ocasiona tráfico a las horas de salida. Lamentablemente en Tijuana el transporte público es bastante ineficiente. Líneas de autobuses con vehículos en pésimo estado, rutas confusas, transporte pirata y me parece que es una de las pocas ciudades grandes que carece de un sistema centralizado, por lo que trasladarse de un punto a otro implica tomar 2 o 3 rutas con líneas diferentes, pagando cada transbordo. Una situación que para trabajadores asalariados que buscan ir y venir diariamente a su empleo es bastante costoso. La causa de esto es principalmente que los propietarios de las líneas de los transportes han adquirido gran poder político y ningún gobernante ha tenido el valor de enfrentarlos, sabiendo que sin grandes recursos para la ciudad para que la ciudad implemente su propio transporte, estas mafias del transporte no duran en generar inmenso caos si el gobierno se atreve a afectar sus intereses. Si tú vives en una zona donde el transporte te lleva y traiga a tus destinos usuales en un solo viaje, puede ser mejor el transporte público, pero si no es así, es mejor conseguir un auto. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el transporte público? Bueno, a continuación algunas sugerencias para poder utilizar y mejorar el transporte público. Potenciando las líneas urbanas y creando un servicio regular de autobuses, potenciando los servicios lanzadera que conecten los polígonos con los principales transportes, ampliando el servicio ferroviario. Es muy importante que los horarios de transporte también se adecuen a los de los trabajadores, que las paradas sean confortables, que la frecuencia de paso y las tarifas sean correctas, entre otras cosas. El transporte público es un medio fundamental de desplazamiento al trabajo y su existencia debe ser un requisito imprescindible para la puesta en funcionamiento de un polígono industrial o empresarial. Existen otras modalidades de transporte público, por ejemplo, los servicios de autobuses de carácter local, líneas urbanas que conectan con el núcleo central de la población donde se ubica la zona empresarial y que recorren todo el polígono. Estos servicios tienen la desventaja de emplear tiempos de viaje prolongados, pero permiten la accesibilidad de los trabajadores en la puerta de la empresa. Otro, servicios de autobuses regulares de transporte público metropolitano. Estos participan de la congestión generalizada del tráfico y además son escasamente eficaces al no acercarse al trabajador hasta su centro de trabajo. Servicios lanzadera de carácter regular que conectan los polígonos en hora punta con los transportes públicos masivos, fundamentalmente metro y cercanías. Debe ser un servicio express que no realice demasiadas paradas intermedias si desea ofrecer tiempos de viaje competitivos. Y servicios ferroviarios. Son enormemente eficaces ya que evitan la congestión y permiten el cumplimiento de los horarios y frecuencias y al mismo tiempo garantizan la puntualidad en la entrada al puesto de trabajo. Además es uno de los medios de transporte más seguros. También hay varios aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para hacer atractivo el transporte público. Por ejemplo, la dotación de los servicios de transporte público debe ser adecuada a las necesidades de movilidad del polígono. También es fundamental que cuenten con marquesinas que permitan una espera confortable, así como andenes accesibles.
También los servicios deben ser frecuentes, con tiempos de viaje adecuados, tarifas aceptables y escasos tiempos de espera si se desea atraer a los trabajadores. El transporte público debe contar con carriles de circulación segregada en gran parte de su recorrido para evitar la pérdida de tiempo en la congestión general. Igualmente, en el caso de existir infraestructuras ferroviarias próximas a los polígonos, se puede solicitar la apertura de apeadores o la mejora de los servicios ferroviarios existentes. Las ventajas son que los trabajadores llegan a su trabajo descansados y sin estrés. Es una opción viable para los trabajadores que no conducen y también para los estudiantes. Reducen la necesidad de crear más espacio para el estacionamiento y se reduce la siniestralidad de itinere. ¿Qué se puede hacer? Pues desde el Centro de Movilidad del Polígono. Informar a los empresarios y trabajadores de la existencia de cobertura de transporte público, que son las paradas, frecuencias, destinos, entre otros. Preguntando a los trabajadores sobre su interés por el transporte público, proporcionar horarios y mapas de las líneas de autobús y ayudar a desarrollar programas de apoyo para las horas que no cobra el transporte público, como vuelta a casa garantizada o bonificación de tarifas, billetes con descuento, entre otros.